Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La verdad, o una de las verdades que mayor consuelo deben brindar a la iglesia que está sufriendo, es la verdad de la salvación por gracia. Esta verdad de la salvación por gracia debe ser una continua fuente de consuelo para la iglesia que está sufriendo. Pedro no escatima palabras y en sus primeros versículos presenta inmediatamente la doctrina de la redención como un medio por el cual consolar a estos hermanos que definitivamente estaban pasando persecución, rechazo y diversas aflicciones. Ahora, cuando miramos el versículo, salta a la vista una verdad importante, y es que la redención ha sido operada por el Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han participado en la obra de la redención. Por lo tanto, es imposible que una persona pueda ser salva sin la Trinidad. Aunque quizá es posible que pueda ser salva sin creer en la Trinidad, definitivamente no es posible que sea salva sin que exista la Trinidad. Porque este pasaje nos evidencia que cada una de las personas de la Trinidad cumplen un papel fundamental en el momento de operar la salvación en una persona. Por eso vamos a analizar las partes de este versículo para que tengamos una idea general de lo que este pasaje con relación a la salvación operada por el Dios Trino significa. En primer lugar, vemos elegidos según la presciencia de Dios Padre. La primera verdad que vemos en este pasaje es que Dios el Padre ha elegido o escogido a estos creyentes que están padeciendo persecución con el fin de salvarles. Por el resto de la Escritura, sabemos que esta elección ha ocurrido antes de todos los tiempos. Sabemos que esta elección es una elección de personas en particular. Y sabemos que esta elección es una elección incondicional, que no está basada en las acciones del sujeto a escoger, sino que procede de la libre voluntad de Dios. Dios ha escogido a un grupo de personas antes de todos los tiempos para que sean salvas, a pesar de que son pecadores, según su propio amor, según su propio propósito, según su sabio propósito. Y esa verdad debía consolar a estos hermanos, que a pesar de que el mundo los ha rechazado, ellos saben que tienen el amor particular del Padre. Pero también salta a la vista la segunda frase, en santificación del Espíritu. Esta frase hace referencia a la obra que el Espíritu Santo hace en la historia para apartar a los escogidos, para que puedan confiar en Cristo, para que puedan aceptar el Evangelio. Así que el Espíritu Santo es el que se encarga en la historia de obrar la redención en los creyentes, de aplicar la redención en los creyentes. Pero ¿qué es lo que les aplica? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo que el Espíritu Santo hace es lo que Cristo ya hizo en la cruz. En la cruz del Calvario, como el pasaje nos dice, Cristo derramó su sangre como pago por los pecados. Y ese sacrificio y esos beneficios de ese sacrificio son aplicados a los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, en tercer lugar, vemos para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que el propósito por el cual el Señor nos ha escogido y nos ha aplicado, nos ha santificado a través de la obra del Espíritu Santo, es para que nosotros podamos tener obediencia al Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados y para que vivamos una vida santa desde el momento en que somos salvos. Pero el Evangelio contiene un mandato,
que es arrepiéntete y cree en Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, el Señor Jesucristo inicia su ministerio llamando a las personas con este mandato: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 5, habla de la obediencia a la fe. En Romanos 6, 17, por ejemplo, nos dice que hemos obedecido a esta forma de doctrina. Así que la obediencia de la cual se menciona en el pasaje de Pedro es de obedecer al mandato que el Evangelio trae. El mandato del Evangelio es arrepentirnos y creer en Jesucristo. Y es por la obra del Espíritu Santo, capacitándonos, que nosotros podemos obedecer este mandato del Evangelio, de arrepentirnos y creer. Porque por nuestra propia capacidad, evidentemente, está comprobado que no podemos arrepentirnos y creer, sino de que el arrepentimiento y la fe son virtudes, son gracias que el Señor nos da por medio de su gracia y de su amor. Y también dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos aplica, como decimos, de manera eficaz los méritos y los beneficios que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Esa frase, rociados con la sangre de Cristo, es una alusión a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, con el fin de que la sangre de esos animales que se sacrificaban se rociaran sobre las personas que eran consideradas inmundas por algún pecado o alguna enfermedad, y de esa manera simbólica los pecados de esas personas quedaban limpios. Bueno, eso apuntaba finalmente a la sangre de Jesucristo, quien realmente nos es aplicada por el Espíritu Santo para ser limpiados de nuestros pecados. Así que estas verdades sobre la redención definitivamente tienen que estimular los corazones de esta iglesia sufriente para que sean animados y seguir adelante con todas las fuerzas ante estas tribulaciones que ellos estaban atravesando. Por eso, definitivamente, la conclusión aquí es que la doctrina de la redención, vista desde la perspectiva que Pedro nos dice aquí, un Dios trino quien la ha operado, debe consolar a los creyentes en todos los tiempos y en todas las épocas. Es curioso que muchas veces nos da quizá miedo hablar de la doctrina de la elección, de la predestinación y de estas doctrinas, pero vemos que Pedro, desde el segundo versículo, empieza a hablar de estas doctrinas, porque él sabe que estas doctrinas son lo que finalmente consuelan y le darán energía y estímulo a la iglesia del Señor.